y es siempre de bendecirnos. Amén. El tema, bueno, el taller de lo que hablamos anteriormente hablaba sobre la unidad. Amén. ¿Cómo podemos ser unidos? Pero la unidad del Espíritu, dice la palabra, en el vínculo de la paz. Entonces, una unidad, la unidad realmente que Dios establece en el cuerpo de Cristo, produce paz. Y si nosotros queremos resolver conflictos, que era otro de los talleres que había que tratar, pero que ya no dio tiempo, pero aprovecho para mencionarlo ligeramente, porque si no tenemos paz en el corazón, si no hay paz en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder resolver conflictos? De ninguna manera. Amén. Quisiera que nos pusiésemos de pie. Vamos a elevar una pequeña oración al Señor. Amén. Okay, perfecto. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a compartir de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, amado Dios, redaguyendo cada corazón, enseñándonos, Padre, instruyéndonos, Padre, porque eres tú el que instruyes, el que diriges, Señor, el que conduce, Señor, tu iglesia, Señor, amado Dios, el que nos lleva, Señor, en victoria, Señor, cada día, Padre. Gracias, Padre bendito. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Se puede sentar, se puede sentar. Yo decían antes, porque es un propósito de Dios que estemos ahí acá, porque tenemos vida. Amén. Tenemos vida y Dios nos da la oportunidad todos los días de poder alabarle, de poder buscarle, de poder glorificar su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos son dichosos de ser hijos de Dios? Amén. Gloria al Señor. Yo quiero contarles un pequeño testimonio que me recordaban ahí los hermanos, y de verdad que ya lo he hecho muchas veces en otro lugar, pero lo voy a hacer rápidamente acá porque yo sé que el tiempo apremia. Yo sé que todos somos un milagro de Dios, pero yo soy uno de ellos. Yo soy un milagro realmente de Dios porque me ha prolongado la vida. Yo soy la persona por la que ustedes estuvieron orando. ¿Se recuerdan cuando supieron que había alguien en Bélgica que tenía cáncer? Y entonces quiero contarles un poquito cómo sucedió. Fue en el 2022 que yo caí enfermo del cáncer. No voy a contar muchos detalles porque no da tiempo. Y 2022, ¿no? ¿Es verdad? ¿O 21? Bueno, entre el 21 y el 22. A veces a nosotros los hombres se nos olvidan las fechas, pero bueno. Por ahí estamos. Lo que sí me recuerdo que fue un 4 de agosto, cuando a mí me detectaron un cáncer con metastasis en el estómago, y me dijo la oncóloga, cuando ya sabía todos los detalles, porque no me querían decir nada, estaban haciendo mucho, como dice en mi país, muchos rodeos, muchas vueltas ahí, y al final cuando lo supieron, me dijeron: señor, prepárese porque a usted le quedan 3 meses de vida, y después, bueno, prepare su hogar. Y mi esposa estaba ahí. Pero gracias a Dios ella estaba ahí con una paz, como dice la palabra del Señor, que la paz que solo Dios sabe dar. Entonces, yo me recuerdo que le dije a la oncóloga, le dije: ¿por qué usted me dice eso? Y me dice: porque el tipo de cáncer que usted tiene con metastasis está regado en todo el cuerpo. Las personas que tienen ese tipo de cáncer solo viven 3 meses
o máximo si se comienza una quimioterapia, son 5 meses, por ahí máximo, me dice. Me dijo ok, le dije, ok. Pero uno con las ganas de vivir, yo le digo, pero Dios tengo un Dios poderoso que puede cambiar las cosas completamente. Aleluya. Y bueno, no le dije otra palabra, no le dije más, solo esas palabras le dije y todo quedó así. Y bueno, comencé el tratamiento y en el camino no llevaba ni 3, bueno, creo que unas 2 o 3 2 o 3 quimioterapias. Y una hermana me dice, o 2 creo que fueron las que me dijeron que el Señor ya había hecho la obra. Y como hay alguien de El Salvador acá, no hay nadie de El Salvador, no. Bueno, las personas de El Salvador son un poco directas, así, ¿no? Como los guatemaltecos y los mexicanos, así bien directas. Y me dice una hermana, dígale a este, bueno, que Dios ya lo ha sanado, que ya no se preocupe, dígale a este. Bueno, y el era yo. Bueno, y el Señor, amados hermanos, hizo la obra en mí. Amén. El Señor me sanó completamente. Claro que quedaron secuelas porque las quimioterapias las paré muy rápido. Fueron 4 o 5 quimioterapias, creo yo, por ahí. Y quedaron pequeñas secuelas, pero lo importante es que tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios que sana, un Dios que liberta. Amén. Y yo no sé con qué tipo de conflicto nosotros hemos venido, pero Dios sí es un Dios de milagros, un Dios de poder. Porque a veces decimos, una cosa es decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Pero otra cosa es cuando nosotros estamos en medio del conflicto y tal vez no sabemos ni qué hacer. Es tan fuerte el conflicto, la carga, no sé qué tipo de conflictos. Yo me recuerdo que en una de las ocasiones tenía unos dolores tan fuertes, y en una ocasión cometí el error, porque cometemos errores, a veces con Dios o a veces en la desesperación. Le dije, Señor, me siento abandonado, Señor. No, porque a veces nos sentimos así, cuando estamos en una situación tan dura, tan difícil, sea económica, sea de enfermedad, sea entre la vida y la muerte. Y entonces el Señor me recordó esas palabras y nosotros siempre oramos y decimos, Señor, tú tienes el control, tú vas a ayudarme, tú vas a sacarme adelante, Señor, para ti no hay nada imposible, como el coro que acabamos de cantar. Pero cuando estamos en el momento, muchas veces se nos olvida eso. Y aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Tú vives y eres poderoso, Rey. Bendito sea. Gloria a Dios. Perdone que todavía me conmueve en el corazón porque me recuerdo que el Señor me dice, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Tú eres poderoso, Rey. aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Me recordé esas palabras que el Señor me dice y muchas veces, muchas veces nosotros las olvidamos. Y el Señor me dice, ¿no me has dicho que yo tengo el control?
Muchas veces le decimos al Señor, para ti no hay nada imposible. No me ha dicho que para mí no hay nada imposible. Aleluya. Y entonces ahí es cuando el Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, si nosotros creemos que Dios puede sacarnos de la situación donde estamos, si nosotros creemos que Dios puede romper toda cadena, cambiar toda situación, entonces creámosle con todo nuestro corazón. Entonces confiemos ciegamente en el Señor, porque Él no miente. Amén. Él no miente. Y no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema que nosotros estemos pasando, porque Él todo lo puede. Amén. Job lo llegó a entender. Lo llegó a entender porque él dice que decía cosas que no entendía. Porque dice que las había escuchado y decía cosas que no entendían, pero cuando el Señor se manifestó a él llegó a entender y le dijo, Señor, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sé que tú estás conmigo. Y yo doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios me ha dado. Y una de las cosas que yo le dije, Señor, si tú me has dado la oportunidad de vivir, si tú me has dado la vida, porque ya era un hombre que estaba para morir, ya no me quedaba otra. Es más, yo hasta hacía planes, porque en lo humano uno piensa, bueno, se terminó el sufrimiento, se acabó todo, me voy. Me recuerdo una hermana que me dice, hermano, y como usted dice que ya se va a ir, ¿qué coro queremos que quiere que le cantemos? Pero de verdad no me molestó para nada. Me alegró que me preguntara. Yo le dije, hermana, no vaya a cantar coros tristes, por favor, porque yo sé a dónde voy. Aleluya. Cristo vive. Yo sé a dónde voy y yo sé en quién he creído. Y la obra que el Señor ha hecho, nadie más la puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hay tantos testimonios que yo podría dar. Desde que nací tengo conflictos, pero gloria al Señor, que dice la palabra que 7 veces caerá el justo y el Señor lo levantará. ¡Amén! Aleluya. Y cuando no es el propósito de Dios, Dios se mantiene ahí hasta que cumplas el propósito de Dios. Amén. Elías también se quiso morir en un momento dado, escondido ahí en una cueva, y le dijo, no es el tiempo, te queda mucho por hacer. A ustedes, a cada uno de ustedes, les queda mucho por hacer aquí en este lugar donde Dios los ha puesto. Amén. Amén. Así es que rápidamente voy a exponer la palabra del Señor en esta hora. El tema de hoy es cumpliendo con la misión de Dios, porque el tema principal es Iglesia en Misión, impactando nuestra ciudad. Aleluya. Si me pueden ayudar con los textos bíblicos, por favor, en 2 Corintios 5, 17 al 19. 2 Corintios 5, 17 al 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, mientras lo encuentran, lo vamos a leer acá. Dice así la palabra de Dios:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta el 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, tenemos una misión muy grande, amén, que cumplir en desde un principio hemos estado hablando sobre la misión, sobre el evangelizar, amén, y como les testificaba antes, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Es una misión que nosotros tenemos, que no podemos evadir, no podemos olvidar, no podemos callarnos. Y tal vez podríamos hacer muchas, cuestionarnos, ¿no? Pero es muy difícil en este lugar. No se puede. Nos pueden llevar preso, nos pueden golpear, como lo que le pasó a nuestro pastor Pablo. Pero dice la palabra que hasta para esto nosotros tenemos que tener la fe, la certeza que sí se puede. Amén. Nosotros en Bruselas en algunas ocasiones hemos salido a evangelizar. No digo que salimos seguido, cuesta, porque yo sé que en todo lugar cuesta. Allá no se puede predicar libremente, pero sí se puede predicar personalmente, y cuesta, pero sí es posible. Y tenemos que hacerlo. Es la única manera de la que podemos desarrollarnos y que podemos crecer y que podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Porque yo creo, Pastor Pablo, Pastor Pedro, está bien que nos mantengamos aquí en unidad, en paz, en un mismo espíritu. Que mantengamos, vamos a decir que esta es la iglesia, aquí donde estamos hoy, ¿no? Yo sé que no es aquí, pero el local, bueno, vamos a decirlo. Que mantengamos este local, que se esté pagando, que todo esté en orden, que alabemos y glorifiquemos al Señor, pero que si no hay avance, que si no hay crecimiento, que el Evangelio no está saliendo más allá de estas cuatro paredes. Aleluya. Ese no es el propósito de Dios. Y si nosotros creemos que sí se puede, porque sí se puede en el nombre de Jesús, vamos a ver la mano del Señor, porque dice la palabra del Señor que eso es lo que al Señor le agrada, que le creamos a Él, amén, que le creamos a Él, que Él nos ha delegado una misión para cumplirla. Amén. Porque así como dice, porque ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una condición aquí, dice que si alguno está en Cristo, o sea, definitivamente que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, amén, para Dios. Y las cosas viejas ya pasaron, y todas ahora son hechas nuevas completamente. Yo sé que en algunos es más difícil el proceso que en otros. A uno nos cuesta más tal vez avanzar. Hay muchas cosas que aún cuesta dejar. A mí también me costaron dejar cosas. A mí me costó dejar mis amigos. A mí me costó un poco también dejar muchas cosas que a Dios no le agradaban. Por ejemplo, el vocabulario. Por ejemplo, tal vez cuando no conocemos a Dios nos burlamos de los demás. Pero Dios poco a poco ha ido tratando con nuestra vida. Amén. Pero lo importante es que nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu de Dios, para que esa naturaleza de Cristo sea realmente penetrada hasta lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma,
para que ya no, como dijo Pablo, ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Amén. Y que podamos seguir en el propósito de Dios. Dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria al Señor. Ahora, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y ahora hemos comenzado una nueva vida. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. No proviene de nosotros, no quiere decir que nosotros la aceptamos a Él. Dice que Él nos dio ese regalo, Él nos encontró a nosotros. Él hizo todo para que nosotros tuviésemos un encuentro con Él. Porque decimos, yo acepté al Señor, encontré al Señor. Él nos encontró a nosotros. Él creó todo para que nos encontremos con Él. Un conflicto, un problema, una necesidad, una dificultad, un sufrimiento. Eso nos permitió por acercarnos, por buscar a Dios. Porque gracias a Dios, a todas esas dificultades que todos hemos tenido, encontramos el amor de Cristo, el que nos ha transformado, el que nos ha cambiado. Y ahora somos esas nuevas criaturas, pero dispuestos a cumplir el propósito de Dios. John MacArthur recién dijo lo siguiente. Dice la Biblia que leamos todo, pero que retengamos lo bueno, ¿no? Amén. Dijo unas palabras que son muy buenas. Dijo, Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo. Si hoy nos damos cuenta, las personas dicen el pecado, a cosas que son pecado, dicen, no es malo eso. No es malo. Robar un poquito no es malo, mucho sí. Que no sea ofensivo el pecado. O qué sé yo, tantos ejemplos que hay, pero bueno, el pecado es pecado. Pero el enemigo se encarga de que sea eso, que no sea ya ofensivo el pecado. Amén. Dice también Satanás se ha encargado que el cielo sea menos atractivo, que ya no le atraiga a la gente. El enemigo también se ha encargado que el infierno sea menos horrible y que el evangelio sea menos urgente. Ya no hay tanta necesidad. Pero no tenemos que creer a esa mentira del enemigo, tenemos que rotundamente rechazar a esa mentira del enemigo. Porque sí es urgente el evangelio. La gente está muriendo, se va sin Cristo, sin esperanza. Muchos se pierden. Amén. Pero si nosotros continuamos a decir que no se puede, que hay muchos obstáculos, que aquí es difícil, y no le creemos realmente a Dios, entonces hay un problema. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que para Él no hay nada imposible. ¿Qué dice la palabra del Señor también? Que será predicado este evangelio del reino, este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces será la venida de Cristo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que el reino de los cielos se me acaba de olvidar, de escapar. Que será lleno esto de su gloria, del conocimiento. El mundo será lleno del conocimiento y de la palabra del Señor. Será lleno, amén. Mismo si el mundo no quiere el conocimiento de la palabra del Señor, será lleno, porque el reino de Cristo será establecido en esta tierra, sí o sí, para la gloria de su nombre. Aunque el diablo eche rayos, aunque el diablo se oponga, el evangelio será predicado en todo el mundo. Su reino será establecido para la gloria de su nombre. Pero la iglesia del Señor,
estaba en que el evangelio es menos urgente, ¿sí? Y ahora, el punto número 1 dice una declaración certera. A la luz de este pasaje encontramos una declaración certera, donde dice el versículo 17, que acabamos de leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas ya pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Inciso A, al que está en Cristo es una nueva criatura. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Aplicación. Vemos a un Pablo, vemos el pasado de Pablo y vemos el después de que conoció a Cristo. Un Pablo que perseguía a la iglesia, un Pablo que quería deshacer de la tierra a la iglesia de Cristo, matarlos a todos, asesinarlos. Un hombre realmente como la misma cosa que Hitler, quería desaparecer al pueblo del Señor. Pero vemos después a un Pablo completamente transformado, que él predicaba el evangelio con una pasión, con un amor, que no encontraba nada tan hermoso que haber conocido al Señor que le encontró, que le impactó, que lo transformó. Vemos ese cambio, entonces vemos un antes y un después. Y yo creo que nuestra vida tiene que ser así. Amén. Un pasado oscuro, un pasado negro, pero ahora tenemos una vida en Cristo diferente, nueva. Amén. Aleluya. Una vida donde el Señor nos renueva, nos da de su misericordia, de su gracia cada día, amén, de la fortaleza que necesitamos. Amén. Y así que no tenemos excusa para no anunciar, amén, la palabra del Señor, la palabra de su gloria. Entonces, la vida, en el inciso B dice, la vida pecaminosa termina en Cristo. Cuando llegamos a Cristo, todo eso tiene que terminarse, porque si no se termina, yo sé que como hay un proceso, pero tiene que terminarse, hay un momento que tiene que acabarse todo eso. Si antes nos faltaba amor para amar o para perdonar, ahora tenemos el amor de Dios, y con el amor de Dios podemos amar, podemos perdonar, amén. Podemos bendecir también a nuestros hermanos y a nuestra familia y al mundo. El plan siempre ha sido la redención del hombre, la misión de Dios en un atributo de Dios mismo, que se expresa en su accionar por redimir a la humanidad. Desde Génesis 3:15 se revela el plan de salvación o el regalo de la redención. Cuando le dijo el Señor, se recuerda que le dice el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que desde allí habla de que el Señor iba a levantar al Mesías y que Él sería vencido completamente. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, el propósito por el cual el Señor ha puesto la iglesia en este mundo es porque hay muchas almas todavía que necesitan la salvación, que necesitan el amor de Dios. Y el Señor no ve ninguna otra luz, amén, en este mundo, sino que su iglesia, su amada iglesia. No sé si a ustedes les impacta cuando van en un avión por la noche y ven una ciudad que se ven todas las luces ahí donde está la ciudad y a los contornos oscuros. Dios ve a su iglesia porque dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz para este mundo. Amén. Así es que la misión que nosotros tenemos es muy importante.
tenemos que proclamar el reino de los cielos, tenemos que proclamar su palabra en nuestro trabajo, en nuestro entorno, amén. Tenemos que proclamar, tenemos que impactar, amén, donde quiera que nosotros estemos. ¿Cuántos quieren impactar? Amén. ¿Cuántos lo creen que podemos impactar en el mundo, en esta ciudad donde Dios a ustedes los ha puesto? Sí, claro que podemos hacerlo. Amén. Hay una palabra que dice que la fe mueve montañas. Amén. Jesús dijo que si dijéramos a este monte por medio de la fe, muévete de aquí, échate en el mar, Él va a obedecer, lo va a hacer, pero si tuviésemos fe, amén. Yo creo que en Dios podemos confiar. En Dios podemos tener la seguridad de que Él puede glorificarse y cambiar el corazón de la gente aquí en Suiza. Yo estoy seguro que Dios quiere levantar personas que estén dispuestos, o me involucro, estemos dispuestos a creerle al Señor con todo nuestro corazón, que el Señor puede cambiar, transformar esta nación, romper cadenas, romper esquemas. El Señor lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Y el hecho de que, vuelvo a esta palabra que dice que si dijésemos a una montaña que se mueva todo, el Señor nos lo está hablando literalmente, aunque el Señor lo puede hacer literalmente y nosotros lo podemos hacer, pero no necesitamos andar moviendo montañas. Se imagina que digamos a las montañas, échate para allá o para allá, literalmente tuviéramos problemas con el gobierno. Pero ustedes, ¿qué están haciendo un desorden aquí? No habla de eso. Habla de que es algo tal vez imposible a la vista del hombre, imposible a los humanos de realizar, pero para Dios no. Habla de un mundo espiritual, de cosas que sí se pueden lograr, porque el Señor lo dice con respecto a su reino. Amén. Entonces sí se puede. Sí podemos decirle a la montaña, muévete, Señor, esto no se podía hacer, no se podía lograr, pero en el nombre de Jesús, tú nos vas a permitir lograrlo. Tú nos vas a permitir llevar tu palabra, anunciar el Evangelio. Y decir como decía Isaías, Señor, le dice el Señor, le dice el Señor a Isaías, creo que fue que le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a anunciar el Evangelio? Isaías, ¿quién lo hará? Y el Señor como que esperaba una respuesta ya, ¿no? Y le dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor, yo lo haré. Yo no sé cuántos están dispuestos a poderle decir, Señor, yo quiero hacerlo, ayúdame, Señor. ¿Sí? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero no es imposible, aleluya. Si lo queremos hacer, lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, porque dice la palabra del Señor que Cristo como ejemplo, Él nos reconcilió con Dios, porque nosotros ya estábamos perdidos, ya no teníamos solución, estábamos condenados. Pero el Señor Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte, de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Amén. Es una misión grande, es una responsabilidad grande que tenemos en la iglesia de Cristo. Amén. Y que el Señor nos ayude. Y como les decía, nosotros en Bruselas de tiempo en tiempo predicamos la palabra del Señor. A veces vamos al abattoir, yo creo que el pastor Rebata nos ha acompañado algunas veces a ir a predicar la palabra en el abattoir, en los lugares que tal vez nadie quiere ir, llevar el mensaje del Evangelio. Algunos nos han también rechazado. Hay musulmanes ahí que nos han dicho, nosotros no creemos en eso. Jesús es
un profeta nada más para nosotros. Se acabó y no nos quieren escuchar. Otros dicen, para mí, mi Dios es la ciencia. Yo confío en la ciencia, yo creo en la ciencia. Sí, la ciencia, Dios la creó, Dios la permitió. Amén. Dios es el fundador de los cielos y de la tierra, y de la ciencia, de todo lo que existe. Pero la ciencia no es un Dios. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Así es que, pero cuando predicamos a esas personas e incluso somos rechazados, decimos, Señor, no es suficiente. No es suficiente, Señor. Tenemos que seguirlo haciendo. No importa que nos rechacen. No importa que nos digan que estamos locos. Tenemos que seguirlo haciendo para la gloria del Señor. Tenemos que llevar la palabra y siempre nos vamos a sentir con deuda. Yo no sé, hermanos, yo no sé cuánto nos sentimos todavía deudores del Señor. Que le debemos mucho al Señor. De todo lo que el Señor ha hecho, todas las bendiciones que el Señor ha derramado en nuestra vida, la transformación que hizo en nosotros, las bendiciones que nos ha dado cada día, que Él dice en su palabra que nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado, ha bendecido y ha cuidado nuestra familia. Y el Señor nos ha proveído todo, nos ha dado todo, nos ha guardado del mal. Y siempre estaremos en deuda con el Señor. Amén. Mismo si un día cada semana evangelizamos una persona, siempre vamos a estar en deuda con el Señor y vamos a sentir que le debemos siempre algo al Señor. Y siempre nos vamos a dar cuenta que no estamos cumpliendo realmente con la misión que Dios quiere que llevemos, de anunciar, amén, su palabra. De anunciar su palabra. Mismo los jóvenes pueden decir en los colegios, Cristo les ama, yo conozco a un Dios poderoso. No importa que se burlen, pero hay que hacerlo. Yo conozco a un Dios que es todo amor y misericordia. Te invito a la iglesia. Se está anunciando la palabra, amén. No necesitamos hablar en lenguas para que el mundo venga a Cristo. Son necesarias sí las lenguas, pero hay que hacerlo de una o de otra manera. Y ahora con las redes sociales se puede anunciar la palabra también. Gloria al Señor. Entonces, punto número 2. Dios nos dio el privilegio o la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Gloria al Señor. Y como dice en la Biblia, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Somos el instrumento de la reconciliación. Amén. La palabra del Señor lo dice, nosotros somos el instrumento de la reconciliación, porque el Señor no le va a confiar ese mensaje de la palabra a las piedras o a otra creación, sino nosotros, al hombre. Nosotros somos el instrumento, nosotros somos los llamados a hacerlo. Amén. Yo creo que es importante de reflexionar en esto, porque estamos hablando de una iglesia sana, una iglesia saludable. Y si nosotros hemos creído que estamos fundando las bases, pastor, para ser una iglesia sana, una iglesia saludable, amén, una iglesia que proclama la gloria del Señor, entonces tenemos que entender que tenemos una misión muy grande. Tenemos algo que cumplir en el reino de los cielos, amén. El enemigo se va a oponer para que no lo hagamos, pero no tenemos que hacerle caso al enemigo, no tenemos que hacerle caso a los problemas que se levanten. Tenemos que cumplir al Señor, tenemos que hacerle caso a Él, porque Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el que nos ha llamado.
Y el Señor nos va a dar la capacidad, la fuerza para poderlo hacer en medio de este mundo tan hostil del que estamos viviendo hoy en día. Y más que todo yo pienso en la juventud, porque los tiempos que vienen son tan difíciles, pero yo sé que Dios guardará su iglesia, Dios guardará su pueblo, Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Dice la palabra que ni las puertas del infierno nada podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. Amén. Y el Señor quiere que creamos eso, porque el Señor lo cumple. Aleluya, porque no se ha cortado la mano de Dios. Entonces somos ese instrumento de reconciliación en las manos de Dios. Dice Mateo, un texto muy conocido que dice, Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Se dan cuenta que tenemos una misión. Amén. Esto como que suena algo que como que ya pasó, ¿no? El enemigo quiere que lo veamos como algo, ya no está. Esto es una palabra que está activa. Amén. Es para hoy, para este tiempo. Es para la iglesia de Cristo hoy, es para nosotros. Amén. Amén. A todos los que el Señor nos ha llamado, es para nosotros hoy. Gloria al Señor. Voy a avanzar rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? 8 minutos. Amén. Dice que qué gloria anunciar este maravilloso mensaje. Él encargarnos a nosotros el mensaje de reconciliación, como dice Pablo en Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán, dice, a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerá aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O en otras palabras, si no hay quien quiera predicar, ¿cómo va a oír el mundo? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo va a venir la fe si no es por medio del oír? Dice la palabra del Señor. Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? Amén. Y nosotros como pastores, como siervos del Señor, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor en todos lados. Amén. Yo creo que está bien predicar la palabra del Señor para el crecimiento de la iglesia aquí, pero también esta palabra tiene que llegar allá afuera, de alguna u otra manera. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan que Esteban dice que predicaba la palabra del Señor? Anunciaba, él no perdía el tiempo. Él no solamente se conformaba con servir las mesas, sino que él anunciaba la palabra del Señor hasta que murió por la causa de Jesús, del Mesías. Entonces yo no sé, tenemos que estar dispuestos realmente a morir por la causa del Señor. Amén. Tenemos que estar dispuestos, porque si Dios nos ha llamado y si no lo hacemos, dice Pablo, ay de nosotros si no anunciamos la palabra del Señor. Que Dios realmente envíe esa sed, esa pasión de poder anunciar su palabra en medio de su pueblo hoy. Amén. Amén. Y que Dios siga levantando misioneros, que Dios siga levantando hombres y mujeres que anuncien el evangelio, que anuncien su palabra. Amén. Porque el tiempo se acorta, el tiempo es corto ya, y es urgente que la palabra del Señor siga siendo predicada.
Dice aquí que se nos otorgó la credencial de embajadores de Cristo. ¿Se imagina que somos embajadores de Cristo, vamos hermanos? Y nosotros sabemos bien que es un embajador. Somos representantes de Cristo aquí en esta tierra. Y dice Pablo, es como si yo rogase, como si Cristo rogase por nosotros. Perdón, por medio de nosotros al mundo. Como si Cristo rogase por medio de nosotros a las personas que están perdidas. Amén. Entonces somos embajadores de Cristo. Es que ¿estamos cumpliendo ese papel? ¿Estamos cumpliendo esa responsabilidad de embajadores de Cristo aquí en esta tierra? ¿Lo estamos haciendo? Hay un silencio grande. Yo sé que es difícil. Pero si nosotros estamos dispuestos a hacerlo y queremos hacerlo, el Señor va a comenzar a derramar esa pasión, ese deseo por anunciar las buenas nuevas, por cumplir la voluntad del Señor, porque no es solamente para los pastores, para los líderes, no, es para todos, es para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo, que el Señor nos dio esa responsabilidad. Entonces tenemos un cargo diplomático celestial. Amén. Como embajadores de Cristo, llevando ese precioso evangelio, esa preciosa semilla al mundo, aquellos que no conocen al Señor. Entonces un embajador es un mensajero y un representante de los que se ha ordenado que diga o que haga, pero al mismo tiempo habla y actúa con autoridad, en este caso la autoridad de Cristo mismo. Amén. Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado la capacidad, amados hermanos, para poderlo hacer. ¿Es que le vamos a creer al Señor? Amén. Si tan solo que dijera uno, Señor, yo iré, el Señor va a levantar, el Señor va a glorificarse. Amén. Pero yo creo que aquí no hay uno. Vamos a anunciarlo. Vamos a anunciar al Señor. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Porque no cree que el Señor le da la capacidad a uno, así como me dio a mí, que me dio la vida, me prolongó la vida. Amén. Para que siga predicando la palabra, para que siga cumpliendo el propósito de Dios. No fue porque al Señor dijo, no, Luis, lo dejo todavía porque bueno, ahí esté nada más, que esté adorándome, que esté ahí en la iglesia sentado nada más. No, el Señor es una gran responsabilidad. Y yo le debo realmente, le debo todo al Señor, le debo todo. Todo le debo al Señor. Y con nada, yo creo que con nada le podremos pagar. Amén. Pero yo creo que, amados hermanos, que si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que hemos sido sanados ya, amén, sanados de nuestro pasado, porque las cosas viejas dice que ya pasaron. El Señor ya las echó en lo profundo de la mar, amén. El Señor ya se olvidó. Pero como hablamos el otro día con mi esposa, que hay hermanos que son especialistas y todavía tienen un equipo de buceo, ¿no? Y se van al fondo de la mar a buscar todavía lo que el Señor ya echó al fondo de la mar. Recordarlo otra vez y otra vez. Ay, pobre de mí, pero es que no puedo con esto. Resentimiento, amados hermanos. Tenemos que olvidar ya eso. Amén. El resentimiento no nos ayuda para nada. Nos bloquea. Amén. Las heridas del pasado no nos van a ayudar para nada. Nos van a detener más bien. Así es que el Señor quiere sanarnos. Amén. Sanarnos, pero de raíz, completamente. Amén. Que nos sintamos libres completamente. Amén. Porque si no, en vano dijera la palabra del Señor que
que si el Señor los libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Libres. Libres. El Señor quiere una iglesia libre, una iglesia sana, una iglesia gozosa. Amén. Que vienen situaciones difíciles y se goza porque confía en el Señor. Que se levantan vientos, tempestades, pero no importa, se goza. Como podemos ver la historia de Pablo, alabando al Señor, ahí todo amarrado, con las manos ahí vendadas y tal vez todo golpeado ahí. Alabando al Señor, cantaban cánticos al Señor. Porque el gozo que ellos tenían no se lo dio nadie, sino Dios. Ellos eran realmente libres, aunque sus manos y que ellos mismos estaban presos físicamente, pero ellos eran libres para adorarle. Amén. Amén. Así es que Dios quiere una iglesia sana completamente. Amén. Dios quiere sanarnos. Amén. Dios quiere que ya olvidemos el pasado, amados hermanos, que no nos trae absolutamente nada bueno. Amén. El enemigo sí quiere recordarnos otra vez, quiere cautivarnos otra vez, quiere otra vez aprisionarnos para que otra vez nos sintamos mal. Tenemos que, en el nombre de Jesús, rechazar todo eso. Amén. Y todo viene por aquí, por la mente. Ataca por aquí. Y nos dice, ay, pero te recuerdas lo que te hicieron. ¿Te recuerdas que te hicieron tanto daño? ¿Te recuerdas esto? ¿Te recuerdas de lo otro? Y comienzan ahí los dardos. Y los dardos, por eso dice la palabra de Dios también en Efesios que el Señor nos ha dado todas las armas para lograr combatir todo eso en el nombre de Jesús y avanzar y ser una iglesia sana. Amén.